Así es que vamos a aprovechar y aprender esa oportunidad para iniciar también lo antes posible la sesión de hoy. Que os recuerdo, es la tercera de las jornadas que nos ha preparado Mariano y hoy toca la sesión sobre Leganés en el periodo de posguerra. Bueno, la semana previa vimos y dio un gran interés porque ya muchos de vosotros teníais familiares o conocidos que vivieron en Leganés esos periodos y este va a estar incluso más próximo, con lo cual yo creo que va a dar lugar a un debate interesante luego después y con los datos que nos aporten y como ya sabéis están muy bien documentados gracias al trabajo que hace de dedicación de tiempo bueno, con toda profundidad, quiere decir que no pone ningún dato sobre la mesa, solamente conversamos la documentación que han comprado los archivos, ¿no? Así es que por esa confianza en los datos que nos aporta, pues vamos a escuchar estas cosas y después hablaremos como la anterior sesión, ¿vale? Bueno, vamos a esperar a que se acomode. Si se pone este. Venga, pues si estamos todas acomodadas y acomodados, empieza ya. Mariano está preparado. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Como comprenderéis, la portada de este día no corresponde a Leganés, pero quería sacar un tema que siempre ha estado ocultado por el régimen franquista, que se encargó de borrar el capítulo negro de la historia, siendo uno de los más desconocidos de la posguerra y la dictadura de Franco, que es la quema de libros, el Fahrenheit 451 del franquismo. Fue la quema pública de libros como pura ideológica y cultural, como se había hecho 3 años antes en la Alemania de Hitler. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era limitar y purificar el país de las ideas subversivas, además de eliminar y recluir a quienes los publicaban o las profesaban. Llevaron a cabo una incautación y destrucción de libros y la depuración de bibliotecas públicas, privadas, y muchos bibliotecarios, editores y libreros fueron fusilados o encarcelados. La Falange y el ejército franquista también llevaron a cabo una quema de libros e incitaron a sus seguidores a que las hicieran como queda plasmado en los periódicos de la época, por ejemplo, en el ABC del 26 de septiembre de 1936. La primera gran quema pública de libros se produce el 19 de agosto de 1936 en La Coruña. Se queman 1000 libros de autores como Ortega y Gasset, Pío Baroja, Miguel Unamuno o Blasco Ibáñez. María Moliner, autora del Plan de Bibliotecas Públicas del año 1938 y posteriormente autora del diccionario de su mismo nombre, también es depurada del cuerpo de archivos y bibliotecas del Estado. El régimen franquista, a medida que va avanzando en su consolidación, va dictando decretos y bandos que obligan a entregar y requisar los libros prohibidos. Queipo de Llano, por ejemplo, en Sevilla, dio 48 horas a la población para que entregase los libros y habilitó a los falangistas para que entraran en todas las librerías y requisaran todos los libros que eran, bajo el punto de vista del franquismo, pornográficos, marxistas, ácratas o disolventes. Fueron retirados libros como, por ejemplo, El asno de oro, que es una novela que se escribió en el siglo II después de Cristo. Es una obra imaginativa, irreverente y entretenida. También fueron retirados los libros del Buen Amor, del Arcipreste de Ita, La Celestina, de Fernando Rojas, La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, Sonata de otoño, de Valle Inclán, y todas las poesías completas de Machado. Todos los libros de Blasco Ibáñez, varios de Zurín y numerosos de Pérez Galdós y Pío Baroja.
Todos fueron depositados en un lugar que en la librería, vamos, que en los archivos se llama El Infierno, que hace poco aquí en Leganés tuvimos una presentación de un libro en el cual sacaron a reducir del infierno los archivos que había, los libros que había en los archivos militares. Pues todos estos libros pasaron al infierno de las bibliotecas, no, perdón, de los archivos. Tenéis aquí 5 temas en los que se concentra la esencia de la guerra civil y la dictadura franquista. La Falange te vigila, fue realmente durante 20 años que vigiló a cada uno de los españoles, porque en cada barrio, en cada municipio y en cada ciudad tenían un auténtico Gestapo que controlaba el movimiento de todos los vecinos. El nacionalsindicalismo, el falangismo y su revolución nacional sindicalista. Este partido fascista estuvo presente en el gobierno hasta el año 1959, en lo que se denominaba la etapa azul. En esta etapa se caracterizó básicamente por la institucionalización del régimen dictatorial, la crisis económica de la posguerra, que ya hablamos el otro día, la represión política y económica, la autarquía económica que llevó a cabo el desastre económico del país, el aislamiento internacional de España, que no fue tal, simplemente se fueron los embajadores del país, pero las actuaciones comerciales siguieron funcionando, siguieron llevándose a cabo. En esta época también, en estos 20 años, hubo una concentración del poder. En el 39 Franco controlaba la jefatura del Estado, la jefatura del gobierno, el partido único, las Fuerzas Armadas y el poder legislativo. El objetivo básico de esta etapa fue el desmantelamiento de toda la obra llevada a cabo por la Segunda República. A partir de 1942, y viendo que Hitler estaba ya perdiendo la guerra, comenzaron a crearse las bases legales de lo que es el franquismo. Se constituyeron en este periodo las Cortes Generales, formadas por cargos de Falange, dirigentes de la organización sindical, alcaldes, militares, obispos, curas, etcétera, etcétera. Y Franco siguió teniendo la potestad de dictar las leyes. En 1945, ya cuando se ve definitivamente que Hitler va a perder la guerra, Franco, para lavar un poco la cara del régimen, saca a colación, aprueba el fuero de los españoles, la ley de referéndum nacional, y en 1947 el fuero del trabajo y la ley de sucesión. En nuestra victoria y nuestra cruzada, básicamente refleja fielmente la esencia de la guerra civil española. Aquí podemos hablar de los Gómez Acedo, Aguirre, Gonzalo, los Banús, los Fierro, Oriol, Urquijo, los March, las empresas como Agromán, Huarticía, etc. Y el propio Franco hizo su fortuna a partir del golpe de Estado contra la República. Como ha demostrado el historiador Ángel Viñas, Franco comenzó la guerra con el sueldo congelado de 2.493 pesetas al mes y 50.000 como jefe de Estado. Y en agosto de 1940 tenía 32 millones de pesetas de la época, el equivalente actualmente a 388 millones de euros, solo en 4 años. Lo de una raza, pues yo me acuerdo que cuando hice la mili, la cantaba. Lo que se viene a ver es la añoranza del imperio español y la raza y el nacionalsindicalismo. Y en España es una nación elegida por Dios, que la guía hasta Franco para que culmine su misión divina. Pues la esencia de esto es que España era la depositaria de los valores de Occidente. Pues, algunos que somos mayores todavía nos acordamos que éramos la cuna de la civilización cristiana, la España era la centinela de Occidente contra el comunismo, etcétera, etcétera. Bien, después de este lapsus pasamos ya realmente a lo que sucedió en Leganés. Después del 4 de noviembre del 36 empezaron las incautaciones, no solo en Leganés, sino en todos los municipios de España. La incautación de bienes de personas pertenecientes al Frente Popular y los desafectos con el golpe de Estado. Para los vecinos afectos al golpe, se creó un centro de recuperación mobiliaria con el objetivo de localizar enseres, muebles, fincas que fueron incautados durante el periodo republicano. Recordaréis que fue la finca de la Mora, la casa del cura y la farmacia de la calle Juan Muñoz.
Para los vecinos republicanos, estuvieran o no sometidos a un expediente disciplinario o una causa, no había lugar para entregarles sus enseres, posesiones, muebles o inmuebles. Los bienes de los vecinos republicanos podían ser alquilados, y de hecho se alquilaron en Leganés, a otras personas que no eran sus legítimos propietarios. Algunas familias afectas al movimiento nacional asaltaron domicilios para apoderarse de utensilios, ajuares y animales. Y nadie se atrevió a denunciar, a pesar de que se sabía quién tenía los enseres de los vecinos republicanos. En otros casos, dada la escasez de viviendas, se trasladaron a la vivienda de los republicanos. Y los que tapiaron o enterraron sus enseres, al volver, habían desaparecido. Parece ser que los moros, entre comillas, tenían un olfato alucinante, porque todo lo encontraban. Pero no solo fueron las incautaciones de los republicanos, también el ejército franquista incautó a los propios afectos al golpe militar enseres, tractores, carros, ganado, incluso el matadero municipal, que era del ayuntamiento. Se llevó a cabo un censo de los 2.549 vecinos, que os recordáis que lo dijimos el otro día, que se ausentaron de Leganés. El objetivo, el control político y represivo una vez que vuelven a Leganés. El control para los que pedían un aval de su actuación antes y durante la guerra civil. También servía para juntar a los informes de los vecinos que pasaron por los consejos de guerra, y o bien para reducción de penas o salida de los batallones de trabajadores de las cárceles o de los campos de concentración. A su vuelta, los vecinos, fichados políticamente como desafectos, eran detenidos por los falangistas, apaleados en la calle Juan Muñoz, declaración posteriormente en el cuartel de la Guardia Civil y posteriormente trasladados a la Dirección General de Seguridad, que les enviaba a la cárcel, campos de concentración, batallones de trabajadores, o bien los desplazaba a la cárcel de Getafe. Los jóvenes que habían realizado la mili por la República, como por su quinta, fueron obligados a volver a las filas durante 2 años a la zona con presencia de maquis. Yo recuerdo que mi padre me decía que él no, pero sí que conocía a compañeros que estaban en su mismo batallón, que cuando los mandaban a fusilar, los republicanos le decían: compañero, disparad, que sabemos que estáis obligados a disparar contra nosotros. La vida en Leganés y en la mayoría de los municipios estaba marcada por el miedo, por el control familiar, por la presión psicológica, cuando eran llamados al cuartelillo de la Guardia Civil. Recordaréis que muchos vecinos afectos al movimiento nacional se fueron de Leganés por la presión que tenían del cuartelillo de la Guardia Civil, que les llamaban para bien informarse de vecinos, de la actuación política de los vecinos durante la República, o bien sus propias condiciones. Otros datos. Leganés en esas épocas era la oficina postal de España. Había una oficina de censura del correo. El Ayuntamiento de Madrid se encontraba en Leganés. El 15 de junio de 1939 comenzó el servicio regular de autobuses entre Madrid y Leganés, cada media hora. El 5 de junio del 46 se inauguró el nuevo campo de deportes del Club Deportivo Leganés. En esas fechas también había en Leganés cortes de energía los lunes y los martes. Los viernes y los sábados le correspondían al corte de línea a otros municipios. Que estos cortes de luz ya venían siendo habituales desde el año 1945 y se prolongaron prácticamente hasta el año 1950. En el 46 hubo una ampliación del cuartel de Leganés para el Regimiento de Infantería Motorizada número 6, el famoso Saboya, y también en ese mismo año, en el año 46, se llevó a cabo la ampliación del campo de tiro. Voy a leer realmente para que veáis que es real. Un caso real sucedido en Leganés, que está en el archivo municipal con la asignatura 108.008 bis, y estaba contra el inmueble sito en la calle 18 del barrio de Nápoles, propiedad de Miguel Pérez Montero, vecino de la localidad, que había fallecido. Sus hijos reclamaban la devolución de esa vivienda, y la Comisión Provincial de Incautación de Bienes Ausentes, cuyo presidente era el gobernador civil de Toledo, se lo denega en los siguientes términos:
Esta comisión ha acordado comunicar a usted que si se trata de rojos, estén o no sometidos a expedientes o causa, no hay lugar a entregárselo. Pero si fuesen personas de buena conducta, antecedentes y afectos al movimiento nacional, puede hacerlo mediante la justificación correspondiente de ser dueños de tales efectos inmuebles, siempre que no exista impedimento moral o de otra clase. Y sigue la misiva: por tratarse a los hijos de dicho Miguel Pérez Montero de personas destacadas entre los elementos rojos de Leganés, alguno de ellos detenido y la madre condenada, según referencias a 30 años de presidio, ha sido el motivo por el que esta alcaldía no ha procedido a la entrega del inmueble, siguiendo en todo las normas que me ha ordenado la superioridad. Como fue un bien incautado, el propio alcalde, el propio ayuntamiento, se lo alquiló a un empleado de la fábrica de electricidad del municipio. La depuración de funcionarios, ya vimos que en la República también hubo depuración de funcionarios. El presidente franquista también lleva a cabo una depuración de los empleados municipales. El tema de la depuración de los funcionarios empieza el 13 de septiembre de 1936 por el presidente de la Junta de Defensa Nacional, el general Miguel Cabanellas. En diciembre del 36 se publica en el Boletín Oficial del Estado un decreto que declara cesantes a todos los funcionarios contrarios al movimiento nacional, y en este caso ya firmado por el propio dictador. Las depuraciones cubrían, por un lado, el doble objetivo: se condenaba al vencido a la marginación, y de otro se aseguraba el trabajo a los adeptos al movimiento nacional. De hecho, gran parte de las vacantes de los municipios de toda España, e incluido Leganés, evidentemente, fueron ocupadas por excombatientes y excautivos. La ley de 25 de agosto del 39 declaraba restringidas todas las oposiciones y concursos, reservando el 80% de las plazas para el bando nacional, para el bando sublevado, mejor dicho, para mutilados, para oficiales provisionales, excombatientes, excautivos y huérfanos de los rojos. El 20% de estas plazas para los ayuntamientos y para la administración del Estado era exclusivamente para los caballeros mutilados. El otro 20% para los oficiales provisionales o de complemento que hubieran alcanzado por lo menos la medalla de la campaña. Otro 20% para los restantes excombatientes que cumplían los requisitos anteriores. Un 10% para los excautivos que hubieran sufrido prisión, y el 10% para los huérfanos y otras personas económicamente dependientes de las víctimas de la guerra. También las empresas privadas están obligadas a reservar ese 80% de sus vacantes en plantilla para estos excombatientes. Y para tener acceso al otro 20% que quedaba hasta al 100%, era condición sine qua non e imprescindible demostrar una total lealtad al régimen y un aval por parte de cualquiera del triunvirato que existía en los ayuntamientos del alcalde, la Guardia Civil o el jefe de la Falange. Las depuraciones laborales, evidentemente, tenían un doble efecto. Era crear suficientes puestos de trabajo para los leales y controlar política e ideológicamente a los funcionarios. Bien, las personas depuradas no solo van a perder su puesto de trabajo, sino que les será imposible encontrar otro de sus características en el lugar, municipio o provincia donde han residido. De hecho, en Leganés hubo, como en muchos municipios, hubo una emigración política, porque los pequeños pueblos, como todos se conocían, si eras republicano, pues no tenías trabajo y tenías que desplazarte a otros municipios. Y en concreto, en Leganés, yo recuerdo que mucha gente de Rielves vino exiliada económicamente porque no le daban trabajo en ese municipio. Como Rielves, por ejemplo, como puede ser cualquier otro pueblo de Toledo o de Guadalajara o de Cuenca. Estaban señalados por el régimen y no encontraban trabajo. La opción era desplazarse, emigrar a otros pueblos que teóricamente no eran conocidos por su actuación política.
¿Qué consigue el gobierno con esto? Pues el Estado consigue un funcionariado dócil y disciplinado, aunque su preparación y su profesionalidad no sean las más adecuadas, y en muchas ocasiones ni las mínimas exigibles para ese puesto. Una ley de 10 de febrero del 39 institucionalizó la depuración de los funcionarios públicos en un proceso que los militares rebeldes habían iniciado sin necesidad de las leyes del año 36. Y otro decreto del 36, también firmado por Franco, apuntaba que era necesario una revisión total y profunda en el personal de la instrucción pública, extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores de la trágica situación a la que fue llevada nuestra patria. La represión franquista depuró a cerca de 60.000 maestros republicanos, uno de los gremios más perseguidos por la dictadura. Los maestros que no fueron fusilados sufrieron las llamadas depuraciones como paso previo para confirmar o no sus derechos a ese puesto de trabajo. Los expedientes estaban integrados por cuestionarios rellenados por el alcalde de la localidad, el cura párroco, el jefe de la Guardia Civil y un ciudadano, entre comillas, de entidad relevante, y con todo ese material la comisión depuradora emitía su dictamen. Incluso aquellos que habían pasado por la depuración sin problemas sabían a lo que se exponían si se alejaban de lo que el régimen esperaba de ellos, es decir, si salían de la línea propia de la dictadura. Evidentemente estaban el alcalde, el jefe de falange o la Guardia Civil para saber que se había desviado ideológicamente y depurarle y despedirle. Y luego, en otro decreto del 6 de julio del 40, Franco nombró cerca de 2.000 oficiales del ejército franquista, la mayoría alféreces provisionales, maestros propietarios de escuela. ¿Qué pasó en Leganés? Leganés tenía en el año 36, 32 empleados. El régimen franquista confirmó a 19, fueron cesados 7, quitan la pensión a una huérfana, a una viuda y a un jubilado. Recordar que la República jubila a 2, pero no les quita la pensión. Aquí el régimen quita la pensión a una huérfana, repito, una viuda y un jubilado. Cesan a 2 serenos, cesan a un conserje y a un barrendero. Y suspenden temporalmente a 6 personas. 2 serenos y mantienen una pensión de una viuda y un sereno. Mientras que la República cesaba, como recordábamos, a 12 empleados municipales y a 3 los separaba del servicio activo y los jubila, pero no les quita la pensión. En Leganés también se dio la depuración de los maestros. En Leganés había 4 maestros en la República, 2 varones, 2 maestros y 2 maestras. Para las escuelas de niños y de niñas también sufren la depuración del régimen. Pasan 2 depuraciones por la Comisión Depuradora para el Personal de Instrucción Pública y por la del Ministerio de Educación Nacional. Estas depuraciones empezaron en noviembre del año 36 a cargo de dichas comisiones depuradoras, en cuya cúspide estaba el escritor José María Pemán. 3 eran las alternativas que tenían estas comisiones: libre absolución, haber cooperado con el glorioso movimiento nacional; el traslado, si era simpatizante del Frente Popular; y separación definitiva del servicio, si había sido militante del Frente Popular. Los funcionarios sujetos a investigación quedaban en suspenso de sus cargos hasta que se aprobaba su readmisión o hasta que terminaba el expediente de depuración, cobrando la mitad de su sueldo. Tenían que justificar con documentos fehacientes y avales de las fuerzas vivas del municipio en el que ejercía la carrera su conducta política, social, económica, moral y religiosa. Estos dictámenes, repito, eran elaborados por el alcalde, el jefe local de la falange, el comandante del puesto de la Guardia Civil de la localidad y el cura párroco. Aquellos a los que no se les abrió expediente antes del término de la guerra civil fueron depurados en primera instancia por la comisión que hemos dicho anteriormente. En Leganés, la depuración se llevó a cabo en 2 periodos diferentes, en 3 casos,
fue antes del término de la Guerra Civil y hasta bien entrado el año 1940, y el cuarto expediente se dirimió entre los meses de marzo y noviembre del 40. La comisión depuradora de los cuatro vecinos maestros de Leganés confirman en el cargo a 3 de ellos y su reincorporación a su puesto de trabajo, y el cuarto dicta una separación definitiva del servicio y baja en el escalafón respectivo porque era afiliado de Izquierda Republicana. Este maestro recurre y en marzo del 39 se promulga una nueva normativa en la cual es el Ministerio de Educación el que lleva a cabo las depuraciones de los maestros. La comisión depuradora del Ministerio coincide con la resolución tomada en julio del 38. Confirma el cargo a Mari Carmen de Navarro Úbeda, maestra de la Escuela Nacional de Niñas, a Santos García Frutos, maestro de la Escuela Nacional de Niños de Leganés, a Carolina Álvarez Rodríguez, su expediente entre marzo y noviembre de 1940 con los informes sobre su conducta profesional, social, particular, actividades políticas, sociales, recabadas, repito, por el triunvirato municipal. Y en esa fecha, una vez que la comisión depuradora decide que no la va a depurar, ya había fallecido esta maestra, la Carolina Álvarez Rodríguez. Y suspende de empleo a Teodoro López Lozano durante 2 años. Es trasladado fuera de la provincia con prohibición de solicitar cargos vacantes durante 5 años e inhabilitación para desempeñar cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza. Frente a la resolución de separación del servicio y despido de julio. O sea, aquí el Ministerio es más benevolente que la Comisión de Investigación y Depuración que se crea al principio, puesto que simplemente le suspende de empleo y sueldo, mientras que el anterior habíamos dicho que le había separado del servicio. Bueno, en Leganés hubo un campo de concentración. Franco creó 300 campos de concentración en España, 16 en la provincia de Madrid y 1 en Leganés. Fue un campo de concentración provisional, se situó en el cuartel de ingenieros de ferrocarriles en el año 39, que albergó aproximadamente a unos 2.000 prisioneros y operó hasta el mes de abril del año 39. Este campo de concentración está documentado por Javier Rodrigo en su libro Los campos de concentración franquistas, entre la historia y la memoria, y por Carlos Hernández Miguel, también en su libro Los campos de concentración de Franco, sometimiento, torturas, muerte y tras las alambradas, y corroborado por la historia oral de un nieto de un republicano que estuvo en este campo de concentración. Y hablando de campos de concentración, no se me ha olvidado, decía Pepe que se había olvidado a los 2 vecinos que estuvieron en Mauthausen. En los campos de concentración hubo 2 vecinos de Leganés que estuvieron en Mauthausen: Gregorio Pérez Baroto, que no resistió las duras condiciones del campo de exterminio y falleció en mayo de 1942, y Antonio Gallego Fernández, que fue liberado en el año 1945. Estos 2 vecinos no tienen los adoquines o los Stolpersteine, estos alemanes que llaman la piedra en el camino, en sus domicilios, por la prepotencia del Partido Socialista Obrero Español y sobre todo por su desidia. Si no, estos 2 vecinos ya tendrían una placa en la calle Antonio Machado y en la calle Barrio Nuevo, que es donde vivían, que es lo que se está colocando en la mayoría en muchos municipios de España y sobre todo de Alemania, de aquellos ciudadanos que sufrieron los campos de concentración. Yo recuerdo que el grupo municipal de Podemos en aquella época planteó que era él el que gestionaba los temas, sabiendo cómo funciona el Partido Socialista. Se negaron a ello y efectivamente al final no tienen la piedra. Si lo hubiera gestionado, yo creo que Podemos, o Izquierda de Podemos, sí que hoy tendría posiblemente su piedra, pero se negó rotundamente. Incluso para poner palos en la rueda, la secretaria general del Partido Socialista de Leganés se sacó de la manga un tercer vecino que había estado en Mauthausen, que la mentira era para dilapidar el tema y que se olvidara. Aquí tenéis los campos de concentración en España, lo que he dicho, los 300 por provincia,
y los 16 que había en Madrid. Sí. Esta es una foto que, como veréis, era para la extracción de oro, para la producción de pan, pero que son muy similares a los que había en cualquier campo de concentración en Alemania, en Austria, en Polonia o en cualquier otro país europeo. El hambre fue otro de los factores importantes que tuvo el régimen a su favor. Las cartillas de racionamiento surgieron en mayo del 39 hasta abril de 1952. Franco, cuando desde la guerra, decía: ni un lugar sin lumbre y ni un español sin pan. Eso fue lo que prometió Franco el día que fue nombrado jefe de Estado, el 1 de octubre de 1936. Incluso imprimió en las bolsas de pan con que en algunas ocasiones bombardeaba la retaguardia republicana durante los últimos episodios, los últimos meses de la guerra civil. Pero cuando acabó la guerra, siguió habiendo hambre en España, a pesar de que los aviones sublevados inundaron Madrid con pan blanco el 3 de octubre del año 38 y a mediados del mismo mes, manifestando, en esas bolsas incluía: este es el pan de cada día en la España de Franco, el que guardamos en nuestros graneros para compartirlo el día de la liberación. Este gesto, esta acción, le llamó la atención a Goebbels, al jefe de propaganda nazi, que se quedó asombrado por la pericia que había tenido en aquellos momentos alguna persona de la España franquista. Pero evidentemente eso era un engaño. Franco tuvo que cumplir su deuda con Alemania por su ayuda militar en la guerra civil, enviando soldados y exportaciones agrícolas en un momento de gran escasez en nuestro país. Como recordaréis, con unos salarios del año 50 que se situaban en el 55% de los existentes en el año 36 y entre los agricultores en el 74 entre los trabajadores industriales, el hambre se transformó en un problema estructural y de ahí surgió los comedores del auxilio social. El hambre no fue consecuencia de la guerra o el aislamiento internacional, como Franco quiso justificar. El hambre fue la consecuencia de una política económica voluntariamente adoptada por el franquismo, que fue la autarquía. Es decir, no depender del exterior, que nosotros somos buenos y machos y sabemos hacer todo, sin depender del exterior. Y también mucha culpa de la falta de determinados productos era el pésimo sistema de abastecimiento del que se encargaba la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. Hasta el año 42 murieron alrededor de 200.000 personas por inanición, enfermedades epidémicas o causas relacionadas con la mala alimentación. El hambre trajo consigo una elevada cifra de personas afectadas por la pelagra, falta de vitamina B3 derivada de la malnutrición. También trajo la listerosis, una enfermedad que paralizaba las extremidades inferiores sin ninguna posibilidad posterior de curación, originada por la ingesta de las harinas de Almorta, que promocionaba la dictadura. Por ejemplo, en Trujillo, la gente llegó a tal grado de desesperación que durante meses enteros solo comieron hierba cocida con sal. Este desabastecimiento y la malnutrición evidentemente llevó a una crisis de salud pública. Bien, el 10 de abril del 39 el periodista franquista Francisco Casares anunciaba con un buen platillo que desaparecía la cartilla de racionamiento, esa seña infame del periodo rojo, vestigio de la socialización. Era un verdadero visionario, porque las cartillas de racionamiento se imponían por ley el 14 de mayo del 39, es decir, 44 días después del fin de la contienda militar. Inicialmente las cartillas eran para cada familia y, como los españoles son muy ingeniosos, por haber Lazarillo Tormes, pues se inventaron cosas para tener más alimentos en cada familia.
se falsificaban las cartillas, se duplicaban el nombre de los adultos para obtener el 100% de las provisiones, se borraban los sellos utilizando migas de pan, y se ocultaba, como todavía se hace en algunos casos, hoy se hace en algunos casos de los jubilados, la ocultada muerte de un familiar. Ante ello, lo que hizo el régimen fue cartillas de razonamiento individuales, a partir del abril del año 1943. Y fueron con una clasificación discriminatoria, porque el alimento estaba en función del nivel social que tenía cada consumidor, según el género, el estado de la salud y hasta su posición en la familia. Las cartillas de primera categoría eran para los hombres adultos que recibían el 100% de los alimentos de la cartilla. La segunda categoría era para las mujeres adultas y personas mayores de 60 años que recibían el 80% de los alimentos. Y la tercera categoría era para los menores de 14 años que recibían el 60%. La demanda, evidentemente, superaba la oferta, con lo cual ello trajo consigo robos, altercados, corrupción, restricciones en el consumo de pan, y las protestas ante la falta de pan blanco estaban al orden del día y se hacía mediante pintadas o lanzamiento de octavillas en las que se leía menos Franco y más pan blanco. Y una de las razones por las que se había detenido a las 13 Rosas era por distribuir propaganda con este lema opositor. En Chinchón, y es el zoom ya de lo que en Ciudad Real, aparecía un papel clavado en un poste protestando por la carestía de la vida, y 50 personas fueron detenidas y 11 de ellas fueron ejecutadas. Aquí, supongo que todos lo conoceréis, es una foto de lo que eran las cartillas de razonamiento. A medida que ibas a los establecimientos correspondientes, te iban poniendo el cuponcito por aquí hasta que lo rellenabas. Y en Leganés, las cartillas de razonamiento en Leganés, las tenemos aquí delante. Tenemos las cartillas de primera, de segunda y tercera. El total de beneficiarios en Leganés en total fueron 1018 cartillas de razonamiento, 1014 para los, vamos a llamar, vecinos civiles. Una era para el manicomio, otra para los agustinos, una para la clínica psiquiátrica que tenía un médico y otra para el colegio de monjas. En cuanto al número de personas, pues eran 4.315, las del manicomio correspondían para 400 enfermos, las de los agustinos en esos momentos en Leganés había 120, la clínica psiquiátrica que estaba en la calle Santa Rosa era de 32 y las monjas en aquellas fechas eran 13 personas. Como veis, básicamente en Leganés la media estaba entre los 5 y los 8 hijos por familia. 655, 676, 602 prácticamente, entre 5 y 8. Y ahora voy a leer una cosa que hasta el propio régimen sabía que era imposible que sus súbditos pudieran sobrevivir. Está sacado de los plenos municipales del ayuntamiento que yo he titulado La hambruna en Leganés. En el pleno del 20 de marzo del 41, un concejal se lamenta del estado en que se encontraban algunos obreros de la localidad por el escaso racionamiento e interesa que se gestionen más cantidad de víveres. En mayo del 41, 2 meses después, otro concejal ruega a la alcaldía que solicite al gobernador civil de Madrid un suplemento de razonamiento para los trabajadores del campo. 5 años después, hay un reparto de patatas a la población procedente de los agricultores de Leganés que las ceden exclusivamente por imposición del alcalde. Y otro, pleno del 27 también del septiembre del 36, el alcalde informa de la concesión por la delegación de abastos de 1 kilo de garbanzos por persona para el próximo suministro con cargo al cupo local. Evidentemente, las cartillas de racionamiento trajo consigo el extraperlo. La producción agrícola estaba marcada por el gobierno con un precio fijo como pago a los agricultores o a los productores, término que era utilizado por la dictadura
dictadura para denominar a sus trabajadores. La mayoría de nosotros en la época de Franco éramos productores, no éramos trabajadores ni empleados, éramos productores. Y de aquí surge el extraperlo o el mercado negro, y por los precios desorbitantes que se llevaban a cabo. Varios eran los motivos por los que se provocaba la aparición del extraperlo. El ocultamiento de las cosechas para poder venderlas a mayor precio de la tasa. Entre el año 42 y 43 en Leganés, la ocultación de la producción agrícola llegó al 47%. También otro de los motivos era el acaparamiento de productos por el mismo motivo y la corrupción generalizada de autoridades, gobernadores civiles, alcaldes, militantes de Falange, funcionarios, militares, que vendían los productos destinados al ejército, y la Guardia Civil, que lo que quitaban a los extraperlistas pasaban a sus casas o a sus economatos. Pero en cambio, y estos eran, evidentemente, el pequeño extrapero estaba penado por el régimen, pero el gran extraperlo, el llevado a cabo por personas cercanas al poder, estaba tolerado y con obtención de grandes beneficios. De este extraperlo salieron muchos apellidos, se enriquecieron muchos apellidos en este país. También el extraperlo era un arma política del régimen que premiaba sus apoyos sociales, el gran extraperlo, y también era una pieza clave para asegurar la estabilidad de la dictadura. En Leganés, solo unos cuantos, se incautaron en el año 1952, 2.000 kilos de pienso para los animales, del chico que tocaba la campana. ¿Sabéis quién es, no? No lo digo. Andrés es de los piensos. ¿Vale? Y es un ejemplo porque prácticamente todos los empresarios afectados al progreso internacional tenían ¿no se me oye bien? Que digo que es un ejemplo porque prácticamente todos los empresarios, los pocos empresarios que había en Leganés en aquellas fechas, hacían sus pinitos con el tema del extraperlo. También hay otra en Leganés, diferencia de peso en la entrada de alimentos, de animales, algarroba o de jabón para los enfermos de la población del 43. Y también, evidentemente, funcionaba el extraperlo entre los subalternos del ayuntamiento, y estamos hablando ya de los años 50, el año 51. Y como hemos dicho anteriormente, a quien penaban era a los pequeños extraperlistas. Aquí tenéis una multa de una mujer, hija de Miguel y de Ramona, de 52 años, casada, del Carpio, no encontraba nada de Leganés, que le ponen una multa de 1.000 pesetas, o bien tiempo de permanencia en la cárcel de 100 días. Una de las cosas que hizo el régimen muy bien fue, evidentemente, cuidar a sus afectos. Y para ello creó la ayuda a las familias de combatientes franquistas, que mediante leyes del 9 de enero del 37 y 16 de mayo de 1939. Para ello creó una Junta Municipal del Subsidio Pro Combatientes en Leganés. Estaba compuesta por el alcalde, un mayor contribuyente designado por el ayuntamiento, el juez municipal, el cura párroco que actuaba de secretario, y en enero de 1938 se incorpora un miembro de Falange. Eran los encargados de elaborar el censo de familia beneficiaria. ¿Cómo se pagaba este subsidio? Era un impuesto o un recargo de tipo indirecto sobre determinados consumos del 10% sobre la venta de tabaco, los billetes de entrada de espectáculos públicos, las consumiciones en los cafés, bares, confiterías y establecimientos similares, los servicios o consumiciones extraordinarias en hoteles, pensiones, fondas y los perfumes. En el año 38, lo obtenido del día semanal, sin postre y el 50% del plato único, que posteriormente veremos, también servían para la ayuda a las familias de los combatientes, para la Junta Municipal de Subsidio Pro Combatientes. En el año 39, ante el déficit que tiene este subsidio, se endurecen las condiciones para acceder a él y aumentan los recargos hasta un 25% en determinados productos.
Para el cobro del impuesto se establecía un sistema de sellos, talonarios, numerados y contraseñados por las juntas provinciales. Y para ser beneficiario era necesario carecer la familia de ingresos o ser estos insuficientes, ser el combatiente principal o único sustento de la familia, encontrarse el combatiente en el frente o en algún hospital o haber fallecido o quedado inútil en campaña, o bien para los soldados movilizados que fueran voluntarios o no. ¿Cuál era la cuantía? La cuantía eran 3 pesetas diarias, si el beneficiario era el único familiar, incrementándose 1 peseta más por cada miembro de dicha unidad familiar hasta un máximo de 5 pesetas por familia y día. Los beneficiarios perdían los beneficiarios que perdían su derecho debían comunicarlo a la Junta si no querían ser objeto de sanción. El subsidio era entregado semanalmente al cabeza de familia y se obligaba a los ayuntamientos a correr con los gastos de la sede y el material de oficina. Finalizada la guerra, se instituyó el subsidio para el excombatiente, para ayudar a aquellos soldados desmovilizados que durante 4 meses tenían este subsidio, con los mismos medios y los mismos cuantía del subsidio que tenían los que cuando estaban en el frente. En el año 40 desaparece este subsidio y todos sus órganos. ¿Cuánto gastó Leganés en este subsidio? En Leganés hubo 15 beneficiarios, desde marzo del 37 a mayo de 1938, total se sufragaron 15.564 pesetas y los ingresos realizados al Tesoro por venta de talonarios se consiguieron 37.750 pesetas y los ingresos realizados en Toledo fueron de 78.325. Ya lo hemos visto, el subsidio del combatiente, que se crea después, los requisitos son los mismos, la cuantía es la misma, la duración básicamente también la misma. Y aquí tenéis un cartel de lo que se ponía en las paredes de los municipios, el subsidio del combatiente, con las flechas, cumple tú y exige a los demás la realización de esta obra social del nacionalsindicalismo. Otra de las cosas que llevó a cabo el régimen franquista fue el día sin postre y el día de plato único. Todos ellos eran impuestos indirectos de la dictadura para la beneficencia. 2 eran voluntarios, el día sin postre y el día de plato único, y uno era obligatorio, que es el que hemos visto anteriormente, que era el subsidio para el procombatiente. El día sin postre era los lunes. Consistía en quedarse sin comer postre un día a la semana y dar el dinero al Estado. Solo funcionó de julio a noviembre del 39, porque nadie daba nada. Y evidentemente no tuvo repercusión en la ciudadanía. Se consideraba que por familias se aportaría, teóricamente, 1 peseta a la semana y se aplicó más o menos a los restaurantes, hoteles y bares. Y en algunas comidas oficiales se hacía el gesto de no tomar postre para apoyar a la beneficencia. Esto se haría evidentemente para aparentar. La verdad es que la oficina apenas recaudó nada y fue cerrada por su inoperancia. Al ser voluntario, difícilmente se podía establecer un día en el que una familia no comiera un postre. Caso contrario ocurría en los bares, restaurantes y hoteles, que fueron los únicos centros que sí que impusieron el impuesto del día sin postre. Y el día del plato único eran los jueves, los 1 y 15 de cada mes. Esta fue una de las ocurrencias del régimen para paliar la falta de alimentos e imponer el día del plato único. La orden decía lo siguiente: en hoteles, fondas, etc. habrá a disposición del público 3 platos diferentes, de verduras, carne o pescado. Solo se podrá tomar uno y postres. Los establecimientos que tengan fijado precio cubierto mantendrán el mismo plato único y los que tengan carta fijarán los días de plato único a un solo precio, de acuerdo con su categoría. Según José María Camán, que ya lo hemos visto anteriormente, esta medida tampoco sirvió para nada, porque se comía lo mismo que cualquier otro día, pero todo en el mismo plato.
Bueno, también el dinero recaudado, como he dicho anteriormente, se destinaba a la beneficencia y la aportación familiar se estimaba teóricamente en 8 pesetas semanales. El Día de Plato Único se creó en el 30 de octubre del 36 y a diferencia del anterior, este sí que tuvo repercusión a nivel civil. Como era voluntario, nada estaba obligado, pero sí los bares y los restaurantes. Aquí tenéis un cartel de los lunes, como he dicho anteriormente, que somos pan, y los viernes se regala un plato único, no solo en la unidad, sino también en cantidad. Estos son los deberes que cumplidos con agrado reflejarán tu espíritu patriótico. Bien, pasamos ya al Leganés, a cosas concretas. Vamos a hacer un recorrido por el Leganés de 40 años, del año 36 al 76, un resumen, luego ya lo amplío. Por el Leganés militarizado, el Leganés sumiso, el de la represión, el del extraperlo, el del hambre de los años 60, que cambia la ideología por el pragmatismo económico, de la especulación urbanística, del enriquecimiento de unos pocos, de la crisis del movimiento nacional y el ayuntamiento, de la conflictividad social de los años 70 del municipio, de los problemas económicos del ayuntamiento y de las primeras elecciones municipales democráticas en el año 1979. Es decir, esta frase de la sumisión a la amnistía refleja perfectamente, bajo mi punto de vista, el itinerario recorrido por el municipio, sus habitantes y su ayuntamiento durante los 40 años de dictadura, con su punto de partida en el año 1936 y su punto de llegada en 1976. Cuando termine mi exposición entenderéis por qué he cogido este lema de la sumisión a la amnistía. Bien, una vez que el 4 de noviembre Leganés entra las tropas militares sublevadas, la sociedad leganense está totalmente militarizada. El predominio militar sobre la vida civil y el ordeno y mando. La sumisión de los republicanos que vuelven a Leganés después de la guerra civil y no son detenidos para juzgarlos por su ideología. Otros no corrieron el mismo destino y fueron detenidos por la escuadra de Falange, compuesta, como ya dijimos hace el anterior, por Frasco, Gorín, el guarnicinero y Tallito Medio Metro, que no era de Leganés. Esta escuadra de Falange allanaba sus domicilios siendo llevados al hospitalillo de la calle Juan Muñoz para infligirles daños físicos y psicológicos, después entregados al cuartelillo de la Guardia Civil para tomarles declaración, posteriormente enviarles a la cárcel de Getafe para su puesta a disposición de la autoridad militar y posteriormente consejo de guerra, encarcelamiento y otros, pena de muerte, como ya vimos en la anterior sesión. También fue el Leganés de la sumisión a los militares facciosos, incluso de los propios falangistas que formaban parte del aparato político e ideológico local del franquismo. La sumisión al ejército ocupante de los miembros de la maquinaria política municipal, los concejales y alcaldes. La sumisión al poder militar de los miembros del aparato del sindicato vertical de la localidad. La sumisión militar de los habitantes de Leganés sin cargo en la dictadura que comulgaron con el golpe de Estado contra la República, porque contra ellos también se infligió el tema del control. Y el miedo, el famoso miedo que tenía todo ciudadano en aquella época a la Guardia Civil. Es el Leganés del extraperlo, como he dicho anteriormente, de recorrer decenas de kilómetros por caminos secundarios con la mercancía clandestina para llevar a cabo el trueque, de tirar la mercancía antes de llegar a la estación de ferrocarril, previo acuerdo con otro familiar para que recogiera esta. Esto se daba en Leganés. Si había una segunda o tercera requisa por parte de la Guardia Civil, era el final del comercio clandestino para sobrevivir y la penuria alimentaria volvía a ser un problema familiar más. Es el Leganés de la introducción fraudulenta del género en la localidad por parte de algunos comerciantes e industriales afectos al régimen. Es el Leganés de los robos nocturnos, de los frutos de las huertas, de los campos de cereales, de los campos de leguminosas y melonares, de aquellos vecinos que se quedaban sin labor entre campaña y campaña.
Eran los años de explicar del rebusco en los campos de trigo, de cereales, leguminosas, patatas, al que se recurrió para subsistir. Fueron los años de la caza furtiva, del conejo, la liebre y todo tipo de ave que se aposentara en el término municipal con trampas, lazos o ballestas. Era la época de la recogida de la carbonilla que desechaban las máquinas del tren en la estación de Leganés, la estación de vapor, y las estufas de los hogares de las familias más pudientes del municipio. Era el Leganés de meter las manos en la carbonilla para calentarse e introducirlas entre la ropa para el mismo menester y después venderla o utilizarla para sus cocinas. Era ir a la estación de tren a sustraer mediante ganchos la fruta que traían los vagones militares para el sustento del Frente de Madrid, la retaguardia o los economatos militares. Fueron los años de faenar en la recogida de la patata y enterrar unas cuantas para recogerlas al anochecer cada ciertos pasos. Se iba a recoger la patata, sacaba, contabas 3 pasos, esa la cogías, la tercera la sacabas y luego iban por la noche, empezaban en la misma linde, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, así sacaban las patatas en Leganés. Era también en Leganés, se peleaban también por el trompo de las coles, se recogía la madera de las casas bombardeadas para la lumbre. Era la España, el Leganés del hambre y la desnutrición, que fueron armas excepcionales de desmovilización política de aquellos grupos sociales que podían oponerse al régimen. Porque estos hombres y mujeres exhaustos dedicaron todos sus esfuerzos a sobrevivir y a cubrir sus necesidades más primarias, más que para enfrentarse al régimen franquista. Porque acabar con la dictadura y oponerse a ella, para ellos les quedaba muy lejos. Era el Leganés que jugaba los partidos de fútbol en el campo de la Plaza de Roma entre los jóvenes vecinos rojos y los jóvenes vecinos azules, sin trincheras de por medio y en amplia camaradería para matar el tiempo de ocio prácticamente inexistente en Leganés. En el equipo rojo estaba Paco Feira, Paco Maroto, Benigno Chipote, Pepe Escarcha, Mariano Maroto, y en los azules estaba Colilla, Pío Monzón, Fermín Picazo, Dionisio Lazo, Félix el Confitero, Gorín, Frasco, Rafael Fontanero y Julián Monzón. Era la época también de las coplillas alusivas a la situación, que decían: Franco, nos prometiste pan blanco y te nombramos caudillo y nos los das amarillo. Nos lo das de serrín, que aún no nos los dio ni negrín. Y luego también otra coplilla que había por ahí era: el que tenga un jamón que lo parte y se lo coma, porque si viene Franco se lo raciona. Es también el fin del año 52, el fin del racionamiento de las cartillas. Estoy descolocado porque no tengo las esas aquí, pero bueno. Los años 60. Hay un cambio brusco, se acaba se acaba la cartilla de racionamiento, empieza otro sistema de funcionar. Los años 60 en Leganés marcan el punto de inflexión en el terreno económico y en el político en el municipio, con sus dirigentes político-institucionales y del aparato dirigente de Falange totalmente ideologizados, que van dando paso a paso, poco a poco, hacia un pragmatismo económico como consecuencia del inicio de los planes urbanísticos e industriales que aparecen en la localidad al calor del Plan Nacional de Estabilización Económica del año 1959 y los posteriores planes de desarrollo de los ministros católicos tecnócratas del Opus Dei. Estos nuevos planes ofrecen una oportunidad de enriquecimiento a el Leganés, los miembros del Consejo Local del Movimiento y a los propietarios de terrenos rústicos, a la élite económica y política del municipio que dirigía y controlaba los destinos del término municipal desde hacía decenios, a los vecinos de la Boina y en general a los medianos y grandes propietarios de terrenos de labor de secano y regadío. En estos años, a principios de los años 60, empieza la venta de las huertas con noria y tierras de labor para producir ladrillos
lo que llevará a la abundancia económica a un grupo selecto de vecinos propietarios que por herencia o por compras efectuadas en décadas anteriores e incluso en la desamortización de Mendizábal, a la que no pudieron acceder los pequeños labradores locales, fueron adquiridas por burgueses urbanos y rurales adinerados y de la que posteriormente saldría lo que ya vimos cuando la República, la élite económica de la villa, y con la desamortización de Mados a la que sí pudieron acceder los pequeños y medianos propietarios de la villa. La economía, a partir de los años 60, la economía sobre la que gira la política es la especulación urbanística de los años 60, 70 y en menor medida en los años 80. Es la que dividirá a los falangistas del municipio, a la que se suma una nueva generación de políticos locales, hijos en la gran mayoría de grandes y medianos propietarios de terrenos agrícolas de antiguos falangistas y de excombatientes, que no han vivido la guerra y tienen otra visión del mundo, aunque sin haber desechado la ideología familiar, pero en los que prima el pragmatismo, es decir, la economía sobre la política. Es decir, hay un cambio, un giro de la ideologización del municipio y de los concejales y alcaldes. Se va de ese giro con los planes de urbanización, los planes de la partir del año 59, de cambiar la ideología por la economía. Esta confrontación tiene su primer exponente en las elecciones locales de noviembre de 1970, pero sobre todo en las elecciones municipales de noviembre de 1973, donde aumenta el número de concejales de 10 a 18 por el incremento de la población de la ciudad, y 15 de ellos, 15 concejales de los 18, o el 83%, no habían formado parte anteriormente del consistorio local, como miembros de la maquinaria política institucional del franquismo, aunque todos ellos eran miembros del Consejo del Movimiento local. Estos nuevos concejales, a pesar de ser del movimiento, repito, a ese giro ideológico al económico, traen consigo nuevos aires dentro de un orden y por los cauces y los cánones del régimen durante el periodo posfranquista. Es en esas fechas cuando hay petición en el Salón de Plenos Municipal del indulto, en el mes de enero del año 1976, adelantándose al gobierno de la nación y, como la inmensa mayoría de la sociedad española, pidiendo amnistía en enero de 1976, que era un clamor popular en aquellas fechas. La crisis institucional del movimiento nacional en el municipio se agudiza entre sus miembros a partir de la muerte del dictador, aunque siguen conservando una fidelidad extrema al caudillo a pesar de su fallecimiento. Esta crisis se agrava en mayor grado a partir del año 1976 por la alta conflictividad social en el municipio. Léase mejores accesos a Madrid, construcción de colegios públicos, mejor asistencia sanitaria, urbanización de los barrios y sus calles, transporte digno, etcétera, etcétera. Y cuya punta de lanza fue la movilización vecinal debido a los problemas de escolarización en la localidad. En aquella fecha, en el año 76, hubo una manifestación de 15.000 personas en septiembre de 76 ante la falta de respuesta de las autoridades provinciales y estatales a estos problemas locales y la presión que recibe la corporación y por ende el movimiento de la villa por este motivo. Esa unidad falangista, debido a estos problemas, a estas crisis que hay, empieza a resquebrajarse desde su propio seno en la institución municipal, donde ya se oyen voces de elecciones municipales urgentes y mientras tanto la creación de una comisión gestora formada por miembros de los partidos políticos que el gobierno considere oportunos. Esta proposición fue del concejal José Manuel Abanda Gómez. A ello se une una crisis económica en las arcas municipales que es incapaz de hacer frente a las deudas municipales. Todos estos acontecimientos locales ponen en situación de crisis al ayuntamiento al dimitir el alcalde y los concejales en septiembre de 1977, excepto Manuel Gómez Casado, y dimiten por la falta de medios económicos
la incomprensión y la falta de apoyo del pueblo y del gobierno. La decisión de retomar los cargos públicos en el consistorio, ante las promesas del gobierno civil, abre otra crisis política en el seno de la corporación, de la que se desmarcan 5 concejales del tercio familiar que ya no vuelven a asistir a los plenarios del ayuntamiento, A los 6 meses ocurre otra crisis institucional, esta de mayor calado, se produce en marzo del 78, ya que todos los tenientes de alcalde presentan la dimisión y ninguno de los concejales quiere asumir dicha responsabilidad institucional. Este hecho lleva consigo también que el alcalde presente su dimisión y, en el fondo, en esta segunda crisis política del franquismo local estaba la incapacidad del ayuntamiento para hacer frente a las reivindicaciones vecinales de difícil solución. Hemos hablado de transporte, escuelas, sanidad, etc. Para hacer frente a las implicaciones sin la ayuda económica de la Administración del Estado, de la Diputación Provincial o bien del Gobierno Civil. Los problemas económicos siguen siendo los mismos y en el pleno del 77 dimite toda la corporación, excepto, ya he dicho anteriormente, excepto Manuel Gómez Casado. La causa fue prácticamente lo hemos dicho, la falta de colegios. El alcalde había prometido a los vecinos que no existiría tal problema porque las últimas construcciones de aulas escolares quedarían cubiertas con dicho déficit, incluso que se produciría superávit de las aulas. 2 meses después de la dimisión de la corporación, en el pleno, una sentencia de la Audiencia Nacional Territorial de Madrid suspende la dimisión de toda la corporación municipal, pero la Casa Consistorial sigue recibiendo envites, y en este caso de sus propios trabajadores, que se ponen en huelga en el servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos, se declaran en huelga por mejoras salariales y por las condiciones de trabajo. El último pleno municipal de la era post-franquista es el presidido por el alcalde accidental Antonio Mayoral Vela y la presencia de solo 2 de los 18 concejales que había. La crisis era en esa fecha total. De los 18 concejales elegidos por los 3/3 en las últimas elecciones, ya veremos en la próxima cómo se elegían los concejales en los municipios, solo 3, Mateo Luaces, Fernando Martín Fandiño y Antonio García Gómez, tienen aspiraciones políticas en la futura España democrática, porque se presentan como candidatos a las elecciones municipales de abril del año 1979, encuadrados en las listas de UCD, los 2 primeros, Mateo Luaces y Martín Fandiño, y en la lista de Coalición Democrática el tercero, García Gómez. El resto de los componentes del Consejo Local del Movimiento, es decir, los 15 concejales, rechazan incorporarse a la vida democrática por la falta del paraguas del partido único y los métodos utilizados durante la dictadura para las elecciones municipales. Y por último, en las primeras elecciones municipales democráticas, después de 48 años, salen elegidos José Manuel Mateo Luaces como cabeza de lista de la Unión de Centro Democrático y Fernando Martín Fandiño por este mismo partido. Los franquistas puros, en las primeras elecciones municipales libres de Leganés, representados por Coalición Democrática, no tienen ningún concejal al conseguir solo 671 votos en la España democrática, el 1,15% de los votantes. Y el antiguo miembro del Consejo Local de Movimiento, evidentemente, y cabeza de lista de CD, no sale su carrera política. Ya veis, de 671 votos a gobernar el municipio en 40 años. Mateo Luaces es el único que hace carrera política en las filas de UCD. Es nombrado diputado provincial por el partido de Adolfo Suárez desde abril del 79 y posteriormente es nombrado gobernador civil de Lugo hasta julio de 1980, desde julio de 1980 hasta diciembre de 1982, previamente de haber dimitido de concejal en el pleno municipal que es celebrado el 11 de agosto de 1980, siendo sustituido por el siguiente de la lista de UCD, que se llamaba José Manuel Rodríguez Pasamar, en el pleno del 12 de septiembre de 1980. Y esto es lo que
un resumen muy general de estos 40 años que profundizaremos en los 2 próximos días. Y por mi parte, mi exposición ya ha terminado. Estaba un poco descolocado porque yo prefería esto, porque veía la... Pero bueno. Bien, pues esto es lo que os quería exponer. Bien, pues antes de pasaros la palabra, ya recordado que no lo he hecho antes, bueno, hoy finalizamos el debate, bueno, el debate que hablamos ahora del periodo, aunque ha hecho un resumen hasta el inicio de la democracia, pero en realidad la profundización va a ser hasta los años de posguerra, porque en el próximo día vas a hablar más de la dictadura, en la próxima sesión, que será el día 21 de mayo a las 7 horas. Se mantiene el miércoles 21, pero un poquito más tarde porque hará un poquito más calor, espero que algún día hará un poquito más calor. Así que a las 7, el día 21, agendaron ya la próxima cita para hablar ya del periodo de la dictadura, más en profundidad de lo que ha contado ahora en este resumen. Y la última sesión, que estaba prevista para el 4, la vamos a tener que posponer para el 11 de junio a las 7 también, y ya va a ser los inicios de la democracia, ¿no? Ya los últimos años de la dictadura y cómo se vivió aquí en Leganés los primeros años de la democracia. Así que bueno, ya os paso la palabra. ¿Quién ha pedido la palabra? Pues mientras anima a la gente, yo quería preguntarle a Mariano, que al principio nos ha hablado de que las decisiones las tomaba el triunvirato municipal, y no sé si yo he entendido bien quién constituía ese triunvirato, que era el que ostentaba el poder desde 3 sitios, que no sé exactamente quiénes eran. Sí. Realmente era el alcalde, el jefe local del movimiento, el cuartel de la Guardia Civil, y subsidiariamente en algunos casos se incorporaba el cura párroco de la localidad. O sea, que el gobierno local... Lo que se llamaba las fuerzas vivas. Las fuerzas vivas tenían que incluir también pues, a los médicos, al veterinario, al secretario del ayuntamiento, etcétera, etcétera. No, políticamente eran los tres. Partido, el alcalde... Falange, el alcalde y la Guardia Civil. ¿Dónde has dicho que estaba el campo de concentración de Leganés? En el cuartel. El cuartel De Saboya, sí. se llamaba de otra manera. ¿Has dicho algo de Sí, es que antes era el cuartel de ingenieros de ferrocarriles, que luego ya fue el Saboya. O sea, la República, y hasta el 4 de noviembre era el cuartel de los ingenieros de ferrocarriles. Ya a partir del 5 de noviembre, el Saboya ya entra un poco más tarde, pero vamos, es ahí lo que es el cuartel, lo que es la Universidad de Carlos III. Llegaba la vía de los ingenieros esta, llegaba hasta ahí. La vía muerta, ¿llegaba hasta ahí? Esa era la vía militar. La vía muerta hablamos el otro día, que era una vía que construyeron los militares, porque como Leganés era un centro de aprovisionamiento del frente de Madrid, los bombardeos eran continuos desde la estación Renfe Vieja antigua. Entonces hicieron un desvío para coger otra vez la vía general, y es lo que hoy es la calle del ferrocarril. Que la calle del ferrocarril viene del ferrocarril de Cuatro Vientos, pasa por la calle del ferrocarril y enlaza con la línea de Madrid-Cáceres. Todo bien, yo llegué a Leganés en el 69. Yo llegué a Leganés en el 69, y cuando empecé a enterarme de que iba este rollo, recuerdo que el alcalde era un tal Francisco Moreno,
que luego me enteré de que tenía fama de tener una pistola en la mesa, o en el cajón de la mesa. Y me ha llamado la atención, o me he despistado yo y no te he oído mencionarle al tal Francisco Moreno. Y luego hay otra cosa que me ha llamado la atención, que es que hubiera elecciones municipales en el 70 y en el 73. ¿Cómo eran esas elecciones municipales? Sí. Bueno, no hablaré de Francisco Moreno porque hablaremos el próximo día de los alcaldes. Pero vamos, sí, fue el último, sí, fue el último alcalde franquista. Hay rumores, evidentemente, yo no lo conocía, de que efectivamente tenía en su casa, mejor dicho, era médico, en su consulta decían que tenía en el cajón una pistola, pero no lo sé. Son rumores nulos, no está confirmado bien. Y lo otro me dicho. Las elecciones del 70 y del 73. Sí, las elecciones, aquí por eso que hubo elecciones, todas municipales, claro, elecciones a las Cortes Generales. Que digo que el franquismo también tuvo elecciones, a partir del año, por ejemplo, tuvo elecciones sindicales, elecciones municipales y elecciones a las Cortes. Las elecciones municipales eran por lo que se llamaban los 3 tercios. Los cabezas de familia, los sindicatos y las entidades corporativas del municipio. Entonces, entre los 3 elegían la misma cantidad de concejales. En el caso concreto que hablamos de los 18, 6 eran por cabeza de familia, 6 por los sindicatos y 6 por las entidades culturales. ¿Cuál es el censo mayor? El de las entidades, de las cabezas de familia. El que de los sindicatos eran los propios sindicatos, la propia dirección de los sindicatos, los que decidían o nombraban quién iban a ser los concejales, con lo cual el censo era mínimo. Y todavía era mínimo, más mínimo todavía, el censo de las entidades corporativas o culturales que hubiera en Leganés, porque esos los elegían los concejales de cabeza de familia y los concejales de los sindicatos, a propuesta del gobernador civil, que presentaba un baremo de 3 veces más candidatos que los que había que elegir. Algo sí que ha habido. Empezaron en el año 48. Hola, bueno, decirte, Mariano, que a mí me ha recordado muchísimas cosas. En principio, porque yo creo que soy la más vieja de todas. Yo nací en el año 41, hija de un condenado a muerte, y entonces con unas carencias absolutas. Entonces sí que me recuerdo de la partida de racionamiento, de ir a la Gaona, a por ella, los panes esos asquerosos que nadie se quería comer, pero que no había más remedio que comerlo, tanto amarillo como negro. Aún me acuerdo de un puré que se llamaba el puré verde de San Antonio, que era un puré de guisantes, que mi madre decía que toda la familia sobrevivimos gracias al puré de guisantes de San Antonio. Y efectivamente fueron años muy duros y muy crudos. Yo, cuando me empiezo a ir las tonterías que se oyen de Franco y tal, pues yo siempre digo que yo, que me acuerdo de mi juventud, de mi infancia, solo me acuerdo de blanco y negro. Yo no veía color, era todo gris. No podías salir a la calle si no levantabas la mano y cantabas El cae el sol. En cualquier esquina te paraban y te pedían la documentación, gente que ni siquiera se identificaba en ellos. Esto te estoy hablando del Madrid más profundo. Yo vivía en Puerta de Moros. Entonces sí que me acuerdo de todo lo que vivían, y cuando los jóvenes y los más menos jóvenes dicen las gilipolleces que se oyen, pues la verdad es que me siento pues ofendida cultural y políticamente, porque yo sí lo he vivido y sé lo que se pasó. Y luego quería deciros que después, pues sí, me acuerdo de la universidad, de lo que pasábamos, porque yo tenía 3 hermanas que la que menos tenía eran 13 años mayor que yo, e insistieron, ya que ellas no pudieron seguir estudiando, en que yo sí tenía que estudiar. Y fui hasta 3º de Geografía e Historia en la Complutense. Luego lo dejé porque me metí en temas políticos que mi padre me decía que estaba loca. Y yo creo que aún sigo algo loca. Deciros que yo vine a Leganés en el año 72. En el 72 pusimos las nuevas construcciones que había en las batallas. Pusimos ahí una tienda, vivíamos. Luego la tienda se convirtió en el organismo político del PC, donde todo el mundo nos juntábamos, repartíamos y nos dábamos papeles. Pero sí que me acuerdo de esos apasionantes años a partir del 73. Me acuerdo de cuando creamos las primeras asociaciones de vecinos. Yo me acuerdo que me incorporé ilusionadísima a la de la calle La Pluma.
su presidente era Antonio, y ahí estábamos. Y también me acuerdo de un sobrino de mi marido, que era el jefe aquí, de la... Es que yo cada vez que me acuerdo me da por reír y al mismo tiempo llorar, no sé qué era lo mejor. Era mi sobrino político, era el jefe que habían hecho las viviendas ahí en el polígono. Él era guardia civil, llegó a morir siendo coronel. Entonces él se vanagloria en las comidas que tenían con sus hijos y tal. Tengo unas ganas de pegarle una hostia a esta tía roja que me ha salido, que está tolerando el coñazo y tal. Y de hecho me acuerdo que un día estábamos enterrados en la calle de la Pluma y él llegó con la policía allí, con la Guardia Civil. ¿Y sabéis cómo salí? Por las ventanas traseras que teníamos, porque Antonio dijo, pues por mis cojones que a esta no la va a coger el sobrino, se va a salir por ahí. Y me acuerdo que me rompí las medias, pero salí por la puerta y él no me pilló. Salieron todos, identificó a todos, pero mira por dónde esa tía roja no estaba en ese momento. Pero quiero deciros que hubo un momento apasionante del 73, del 76, cuando empezamos a conocer a la gente. Hubo ultras totales dentro del ayuntamiento, pero había también gente con la que se podía hablar. Y efectivamente, Mariano, ese es el final que yo viví más. Y efectivamente también me acuerdo de personas con las que tuve una relación educada, como mínimo educada. Y la verdad es que, bueno, pues que es importante tenerlo en cuenta, porque esos, ¿cómo se dice? Lo de los barros, se hacen estos lodos y todo este jaleo. Pues de esos lodos salían los barros que luego salimos y ganamos en las elecciones por encima de todos. Yo, orgullosa de ser del Partido Comunista de España entonces, como estoy orgullosa ahora de ser de Podemos, y creo que lo que se quedó sin hacer en ese momento es lo que tenemos que empezar a hacer ahora, porque no podemos permitir volver hacia atrás. Si volvemos hacia atrás, estamos contra la propia historia. Gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Evidentemente, como comprenderéis, yo nací a los pocos meses de quitarse la cartilla de racionamiento, con lo cual yo lo que os cuento ahora no lo he vivido. Me lo ha contado mi padre, que era de los vencidos, los que hacían para sobrevivir en el hambre, con el hambre en Leganés, lo de las patatas, lo del tren, lo de la otra, lo del extraperlo. Mi padre se iba hasta Cuenca a intercambiar cosas, no me acuerdo qué era, pero él traía aceite, traía comida de pueblos. Una cosa que me llamó la atención, a raíz de lo que decía John, es que un día me encontré con un amigo mío de la infancia, leganés, de la familia de los vencedores, y hablando, él me dijo que en su casa no se hablaba nada de la guerra civil, y eso que era de las familias que habían ganado la guerra, cosa que me extrañó muchísimo. Y luego lo he constatado con una segunda persona también del mismo bando, con lo cual es una cosa, no te cuadra, que la gente que lo mismo estaban avergonzadas, no lo sé, algo tuvo que suceder, porque yo me acuerdo que con mi padre sí que hablaba yo de esas cosas, hombre, ya muy pasado el tiempo. Yo recuerdo que cuando le quería grabar, fíjate hasta dónde llegaba el miedo, que decía que no quería que le grabara, con lo cual tenía que ir con el boli a apuntar lo que me decía. Fíjate hasta qué extremo todavía en los años, pues año 2000, siglo XXI, mi padre tenía todavía miedo de que le grabara, no sé por qué. Hasta dónde estaba el miedo metido, les metieron un miedo hasta los huesos que no han podido hablar hasta hace poco. Yo recuerdo un vecino de Leganés que trabajaba en el manicomio, amigo de mi padre, que me contactó con él para hablar, para saber qué pasó, como vimos en la otra exposición, qué pasó en el manicomio, y unas horas antes de ir a buscarle, llamó mi padre por teléfono y le dijo que su hijo le había prohibido que fuera a hablar conmigo de la guerra civil. O sea, ya hasta los hijos, porque ese hombre teóricamente sí que estaba dispuesto, había pasado un año, pero no,
es que el miedo está todavía metido en mucha gente joven de este país. Y evidentemente las redes sociales están haciendo una masacre absoluta, blanqueando el franquismo y blanqueando la dictadura. Pero yo creo que ahí la culpa la tiene, yo creo, el gobierno, que no impone en las aulas que se deje de hablar de los reyes católicos y de los romanos y que hablemos de cosas reales a partir pues, de la República, de la Guerra Civil, de la democracia, etcétera, etcétera, y de pasada pues de los visigodos, de los romanos, de los otros y de los otros, pero centrarse en realmente lo que estamos viviendo actualmente, o lo que hemos vivido el siglo pasado y dejarnos de los trogloditas o de los romanos. Y la asociación de vecinos, efectivamente, pues, fue uno de los promotores de que el ayuntamiento se empezara a disolver, porque la asociación de vecinos de La Pluma, ahí conjugamos todas las fuerzas políticas de Leganés, independientemente de la ideología que se tuviera, porque el objetivo era común y único, que eran las escuelas, los accesos a los transportes públicos, la sanidad, etcétera, etcétera, y el hospital. Y eso fue una de las cuestiones fundamentales de la caída, vamos, no de la caída, por lo menos de la división que hubo interna dentro del movimiento nacional. No, yo iba a contar un poco lo de los Stolpersteiner, que nos costó trabajo a Alex Costa, Esteban y a ti, que fuimos todos los que se trabajó para ponerle las piedras que decíamos que se llamaban la piedra del canino. ¿Cómo era? La piedra del no era la sí, el Stolpersteiner sí que me costó aprender. No, pero es verdad, pues que Esteban nos ayudó, Costa no estuvimos ahí, Mariano, pero la señora Olivas inventó un tal Luján que le buscamos por diestro y siniestro porque decía que había habido otro y hasta que no se aprobaban los tres porque no nos dejaban poner las dos piedras a estos compañeros de Leganés, los vecinos que le van a Leganés, que en realidad sí que estuvieron y pues nada, nos quedamos en eso con el trabajo de Esteban, de Costa y de Mariano, que nos aprendimos muchas cosas de esa época gracias a ellos. No sé, ¿quiere alguien más preguntar? Y en Getafe se pusieron el otro día dos piedras, en los Leganés no se pone. ¿Hasta cuándo estuvo funcionando la cárcel de Getafe? ¿Ha estado funcionando hasta hace poco? No te puedo contestar, no lo sé. Ahora es un centro cultural, pero no sé hasta qué año estuvo como cárcel. Posiblemente, no lo sé. La primera noticia que se hizo en una cárcel de Getafe. Sí, era la cárcel del partido judicial. Ahí iban todos los detenidos de los pueblos que forman parte del partido judicial de O Getafe. sea que, por ejemplo, detenían a alguien aquí, no iba al cuartelillo, Sí. iba a Getafe. Hemos dicho que iba primero al cuartelillo. al hospitalillo, al cuartelillo, a la DGS o bien a la cárcel de Getafe. Mariano, has hablado de un registro de ausentes. Póntelos. Bueno, que has hablado de un registro de ausentes de 2.549 personas que se habían marchado de Leganés. El acceso a ese tipo de... Pero si no entras, no te das. Es que fui cantante. Acceso a esos registros o se tiene, se puede comprobar. Archivo municipal. Sí, eso te mando la asignatura. Vale. Están registrados los 2.549 vecinos que se fueron. Bien, el marido, la mujer, los hijos y si vivía alguien con ellos, también está incluido ahí. De toda Como me he perdido las anteriores, por vago, será, se ha dicho claramente las familias que en Leganés hicieron esos abusos, es decir, que se apoderaron de todas estas historias y se apoderaron un poco del trabajo de la gente, ¿no? A cambio de vivienda y poco salario. ¿Habéis hablado abiertamente de familia? no, de eso no se habla hoy. Vale. ¿Cómo habéis hablado? Los nombres de familia. Sí, familia, ¿quiénes son? Es decir, por tener memoria también de las... No sé si se puede hablar, pero vamos, entiendo que sí. Pero no tengo... Yo sé que mi padre me decía, pero nunca me dijo el nombre. Ya.
que sabía quién tenía su borriquita coja, y mi madre sabía quién tenía los visillos que le había confeccionado su madre, mi abuela, y además los tenía puestos en la ventana. Pero nunca me dijeron el nombre y yo tampoco caí en pedirles el nombre. Yo por aportar y amarrar lo que dices, yo recuerdo a mis abuelos, mi abuelo era carabinero y bueno, en fin, se fue a Valencia, luego a Francia, tal. Y mi madre, sus hermanos y mi abuela se fueron a Pedro Bernardo, me parece que se llama. Cuando volvieron, efectivamente, sus sábanas y sus cosas estaban en casa de una gran familia de Leganés, la cual le había dado trabajo para servir en su propia casa, con lo cual lavaba, planchaba sus propias sábanas para que se sentaran, para que se tumbaran los señoritos. Y por otro lado, digo, no sé si habéis hablado de ello, pero en el caso de mi abuelo, cuando volvió, que volvió a los 9 o 10 años, pues nadie le quería dar trabajo, un poco lo que contabas en la exposición, nadie le quería dar trabajo y los Cuervos pues le dieron trabajo a cambio de vivienda y muy poquito salario. ¿Qué ocurrió? Que murió, se jubiló estando con los Cuervos porque no te podías marchar a otro sitio, obviamente dependía de ello tu vivienda. Sí, no, pero yo no quiero micrófono. Hay una cosa, Mariano. Primero pedir disculpas porque la pregunta es sobre la intervención del otro día, que no me pude quedar, pero al hilo de esta mañana, de un encuentro que he tenido como consecuencia de un trabajo que estoy haciendo, la pregunta es la siguiente. ¿En Leganés hubo en algún momento presencia carlista? ¿Carlista? ¿Y cuándo y cómo? Porque parece ser que hay legado carlista en Leganés. Entonces, es un poco pues para enterarme. Porque me Sí, queda el esta mañana un 4 de poco... noviembre, básicamente, un porcentaje muy alto, puedo calcular un 40%, eran carlistas que venían de Navarra, de La Rioja, del País Vasco. E incluso dije la anécdota, si no recuerdo mal, si lo dije, que traían sus propios altares, los alcillos, para cuando se entrara a Madrid empezar a hacer misas por todos los barrios. Hubo mucha presencia carlista en Leganés durante toda la Guerra Civil, desde el 4 de noviembre del 36 hasta abril del 39. No, voy a cerrar ahora. A ver, se oye ahora. Vale. Yo estoy en desacuerdo con una cosa contigo, Mariano, pero es buena. A ver, yo creo que sí que hay que estudiar a los reyes católicos y a los que han venido después, porque precisamente el movimiento nacional lo que ensalza es el antiguo régimen, ¿vale? Y ese antiguo régimen que está gobernado por el clero, por los militares y por los... Claro, sí, esas fuerzas vivas son los herederos que hemos tenido después. Date cuenta de que aquí, en Leganés, ha estado ¿cómo se llama esto? Ay, no. El antiguo régimen, ay, ¿cómo se llama? No, bueno, el antiguo régimen, la forma social y económica, que ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Hasta 1820. El antiguo régimen, entonces ahora antiguo régimen. Claro, pero yo me vengo a referir al tema de señoríos. O sea, aquí estaba el marqués de Leganés y vizconde de Butarque, que tenías. Porque yo cuando lo he visto digo, ¿vizconde de Butarque? O sea, ¿eso qué es? No, pero es que este pueblo desde siempre ha estado dedicado al trabajo para los señores, para el clero y para los militares, para ese triunvirato que sigue... No, claro, y todos los demás, pero te quiero decir que no podemos olvidar enlazar con esa parte de la historia, porque es a donde ellos quieren llegar. Donde ellos quieren llegar es a no perder los privilegios que mantenía aquel antiguo régimen, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú sabes que el marqués de Leganés nunca estuvo
O sea, pero sí gobernaba. Tenía casa, pero no vivía en ella. Pero sin embargo, todo lo que se decidía aquí en el municipio tenía que pasar por aquel señor y por el cura, que lo has nombrado varias veces, y por los militares. Entonces, es lo que quieren mantener. O sea, es lo que quieren mantener. Por lo cual, en eso es en lo que estoy en desacuerdo. Hay que estudiar también ese antiguo régimen, porque es hacia donde nos quieren llevar. Sí, lo hablamos el otro día, que no solo el marqués de Leganés, sino también otros marqueses tenían muchas tierras en Leganés. Incluso lo que hablamos con la desalinización de Málaga, Mendizábal, muchos propietarios, muchos burgueses de Madrid compraron tierras en Leganés. De hecho, Alonso Martínez era uno de los grandes propietarios de tierras de Leganés. El marqués de Leganés efectivamente tuvo en sus manos el municipio desde 1626 hasta 1837, que es cuando se derogan los señoríos, y el marqués de Leganés en esos 200 años era el dueño del arroyo de Butarque. Y además elegía a los concejales y al alcalde. Los propios concejales le presentaban una terna y era el marqués de Leganés el que decidía quién era. Y esa es una de las rémoras que también hablamos el otro día, si no recuerdo mal, para que en el municipio de Leganés y en cualquier otro municipio del país pudieran avanzar las fuerzas productivas de la agricultura, porque muchos eran lo que se llamaban las manos muertas, que tenían ahí las tierras, pero no las cultivaban. Y si las tenían, porque las tierras de los marqueses de Leganés, quien las tenía arrendadas eran los que luego van a ser la élite económica y política de Leganés. Los Cuervo, aunque parezca mentira, eran arrendatarios de bastantes marqueses, los Cuervos, los Durán, los otros, etcétera, etcétera, hasta la desamortización de Mendizábal y Mado, sobre todo la de Mado, cuando ellos empiezan a comprar tierras. Pero a pesar de que tener tierras, ellos también arrendaban a los marqueses algunas tierras de Leganés. Yo he oído que el manicomio era el palacio de los marqueses de Tamames, ¿no? Sí. Eso era así. Vivieron, o sea, fue el palacio de los dinero. Está abierto. Está abierto. Es que tengo un libro de historia de Leganés y en eso lo pone que era el palacio, porque Leganés fue un condado en el principio, ¿no? No. Aldea o villa. Condado nunca. Pues yo en ese libro pone que era un condado que Carlos V, no sé quién, le regaló al marqués de Tamames y se hicieron el palacio ahí, pero que no llegaron ni a vivir en Leganés. Eso en un libro que yo tengo de la historia de Leganés, que vete tú a saber de dónde lo has sacado, claro. No, Leganés nunca fue mandado porque no había conde. De hecho, cuando no recuerdo qué rey le cede los privilegios a Leganés, es al marqués de Leganés, que una vez que se los cede, le hace marqués de Leganés, porque antes era marqués de otras localidades. Y lo que en aquellas fechas primaba era tener muchos títulos y muchas tierras, aunque luego fueran improductivas, pero ellos se vanagloriaban de tener muchos municipios y muchas tierras y muchos súbditos a su cargo. Pero vamos, nunca ha sido un condado, siempre ha sido una aldea de la Villa de Madrid, y cuando la coge el marqués de Leganés ya es villa. Y ya es ilustrísima villa en el año 1835, si no recuerdo mal, que se lo concede Isabel II al Ayuntamiento de Leganés. El título de ilustrísimo. Los legionarios cuando se instalan en Leganés. Sinceramente no lo sé. No. El Saboya sé que viene después de la guerra, los 3 o 4 años después de terminada la guerra. Que cuando han hecho eso, digo, y los legionarios
legionarios, Los legionarios porque yo los fueron conozco de legionarios toda la en el vida. año, La subinspección de la a ver, no voy a ser exacta, pero sobre el 60, 58. Porque yo llegué a Leganés en el 54, a vivir en Leganés con 5 años, y a los poquitos años, cuando yo tenía 10 o 12, fue cuando llegaron los legionarios de Leganés. O sea, los años 60, Sí, finales de los 50. Finales de los 50, principios de los 60. Ahí tira. Sí, Mariano. Oye, agradecer tu extensa intervención, muy ilustrativa. Hay una cosa que me sorprende y es que tienes una documentación muy exhaustiva de todos los represaliados después de la guerra, pero no hay tanta documentación de los que se aprovecharon de esa represalia, es decir, de la cantidad de familias que se aprovecharon patrimonialmente de toda esa cantidad de propiedades que dejaron aquí la gente que se tuvo que marchar por el peligro de las represalias. Eso por una parte. Por otra parte, me sorprende que en Leganés no haya muchísimas propiedades de la Iglesia. Así como en Madrid la mayor parte de las propiedades estaban asignadas a la Iglesia, en Leganés, que sepamos, salvo el Colegio de las Monjas, el Seminario Menor de Agustinos y la Iglesia de San Salvador, no tenemos constancia de mayores propiedades a nombre de la Iglesia. No sé en qué es el cementerio, sí. Y supongo que la Iglesia de San Pedro Apóstol, que en este momento no sé en qué situación jurídica estará, si es o no propiedad de la Iglesia. ¿Has investigado algo en ese sentido? Sí, la iglesia tenía, claro que tenía tierras en Leganés y cobraba los diezmos. Ahora no. No, ahora no tiene nada. Que yo tenga constatado haber hecho. Tenía mucho la Fundación Juan Muñoz, pero que fue vendido. Eso está en mi libro de Leganés, de la Gran Ciudad, hay una relación de todas las tierras que tenía la Fundación y la Iglesia, pero en estos momentos no hay, que yo sepa, ni la Iglesia ni la Fundación, nadie tiene propiedades. Y Polvoranca, si no recuerdo mal, es de los, no sé si es de los Duranes o de los Cuervo, que lo compraron. Ahora es nuestro, ahora es del ayuntamiento. Ahora que está roto es nuestro. Ahora es del ayuntamiento. Yo lo único que tengo es, uno de los dos son los dueños de los terrenos de Polvoranca. Otra cosa es que el ayuntamiento haya comprado la parcela que está vallada de la iglesia de San Pedro Apóstol, si no recuerdo mal, porque por problemas de que podía caerse y podía sufrir cualquier percance en ese momento. De hecho, cuando se cerca la iglesia de San Pedro Apóstol, el escudo que había en la iglesia está ahora mismo en la casa en el cebadero. No sé si era de los Cuervos, pero los Cuervos tenían allí, Sí. ahí trabajando. No eran de los Cuervos, eran de los Durán. Eran de los Durán. Los Cuervos, ¿no? De los Durán. Todo el parque es propiedad municipal. Y lo último que se adquirió fue las ruinas, creo que está vallado. Lo último que se adquirió juntamente con el escudo, que el escudo teóricamente lo dona, la familia Durán lo dona. Todo el suelo del ayuntamiento cedido para la realización del parque regional, que es el que conoce, que es el que tenemos. Todo el suelo es del ayuntamiento. ¿Por qué no lleva la Comunidad de Madrid? Porque llegó un convenio para hacer un parque regional. ¿Quién lo explota el parque? La comunidad. ¿Quién cedió el suelo? El ayuntamiento. Pues como cede suelo pues para colegios, para un montón de cosas. Sí, como sucedió con el Seminario Menor de Agustinos, que a cambio de la permuta de las 3 fases de edificación que se han realizado, se cede el resto del parque para el uso. De eso te vas a enterar dentro de poco de una investigación interesante. Sí. Contestando a Pedro, claro que es una laguna. En los archivos municipales no existe documento alguno que constate
quiénes fueron los beneficiarios de las incautaciones que hubo de los republicanos. Yo no lo he encontrado, por lo menos. Eso sí, efectivamente, ahí sería interesante saber quiénes fueron los beneficiarios de la dictadura durante 40 años. Que la gente se aprovechó de ello, pero no te puedo decir, no puedo. Eso sería especular. Espera, es que no te oigo. Una familia de aquí de Leganés sabía que era su familia, eran los dueños de una tierra bastante grande en Polvoranca. Pero se la incautaron cuando la guerra, porque eran republicanos, y entonces le quitaron las tierras y se quedaron con ellos, pues no sé si los Duranes, los Cuervos o quien fuera. Pero después de muchísimo tiempo, cuando eso se ha expropiado para parque, esta gente tenía las escrituras de esas tierras y hace como unos 20 años les han pagado a los antiguos dueños, les han dado dinero por esas tierras, porque esas tierras se las incautaron, o sea, se las expropió la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento para el parque de Polvoranca. Pero como demostraron que eran dueños ellos, pero que no las habían explotado nunca, porque se las quitaron en la guerra, recibieron el dinero. Una parte bastante ridícula, porque cuando expropian las tierras no pagan lo que es. Pero vamos, que sí que lo consiguieron. ¿Algo más? ¿Queréis? Que tenemos abierto al Mariano aquí con todo su ambiente. Aprovechar. Bueno, yo creo el día 21, ¿no? A las 7. Muchas gracias. Seguimos aprendiendo.